La sesión de esta tarde, buenas tardes a todos, está dedicada a la conferencia que va a impartir el académico de número de la sección cuarta de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, don Francisco Javier Carballo García. Don Francisco Javier Carballo García es catedrático de la Universidad de Vigo, perteneciente al área de conocimiento de tecnología de los alimentos. Fue licenciado y doctor por la Universidad de León, en ambos casos con premio extraordinario de licenciatura y de doctorado, e imparte docencia en el campus de Orense de la Universidad de Vigo en titulaciones relacionadas con los alimentos, muy especialmente en el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Ha realizado estancias en Lluís de Sosas, en París, en el INRA, en el Instituto Nacional de Investigaciones francés, en el área de Tecnología de los Alimentos, y pertenece a diversas sociedades y academias científicas. Ha sido miembro durante 12 años de la Junta Directiva del Grupo de Microbiología de Alimentos de la Sociedad Española de Microbiología, siendo presidente de dicho grupo durante un total de 8 años. Ha sido miembro vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Microbiología. Ha dirigido numerosas tesis doctorales, tesis de licenciatura, trabajos de fin de carrera y trabajos de fin de grado, siempre relacionados con los alimentos. Presenta un número muy amplio de publicaciones que ya se acercan a las 200, entre publicaciones indexadas y publicaciones relacionadas con la divulgación o doctrinales o de opinión. Y también presenta un número de publicaciones repartidas en revistas internacionales, revistas nacionales, revistas autonómicas. Participa en varias patentes relativas a microorganismos que asientan en cultivos iniciadores o protectores de la elaboración de productos cárnicos. La carne es una de sus especialidades, conjuntamente con la leche. Curiosamente, estando en Galicia, pero es del interior, se le disculpa que el pescado no forme parte de sus intereses. Ha sido y es traductor de un buen número de libros relacionados con la veterinaria y la ciencia y tecnología de los alimentos, tanto procedentes de habla inglesa como de habla francesa, y ha dirigido un número elevado de proyectos y contratos, tanto nacionales como autonómicos, de ámbito local o internacionales. Y una cuestión que le caracteriza también es que se trata de un foco receptor de investigadores extranjeros que vienen a hacer estancias a su departamento, extranjeros y nacionales. Y sus allegados, fundamentalmente desde el punto de vista académico, ensalzan siempre su labor en la difusión y divulgación de la ciencia, que califican como muy amplia y reconocida, presentando excelentes dotes didácticas que ya conocemos. Hoy hace un año aproximadamente, el 24 de noviembre del año pasado, nos ilustraba también aquí con otra conferencia independiente de su toma de posesión como académico de número, que no hace demasiado tiempo tuvo lugar, siendo previamente académico correspondiente. La conferencia se titula Carne cultivada y análogos de la carne. ¿Son realmente una opción de futuro? Pues esperemos que a estas preguntas podamos responder cuando termine la sesión. Muchas gracias. Cuando quieras. Gracias, señor presidente. Bien, pues para mí, muchas gracias, señor presidente. Para mí es un placer siempre estar en este edificio al que tanto debo y al que tanto cariño tengo, ¿no? Y también encontrarme con colegas y amigos pues, a los que respeto profesionalmente y a los que tengo también un gran aprecio personal, ¿no? Bien, comenzamos un poco presentando, justificando la conferencia de hoy. Hace bien poco salieron los periódicos y demás que la población humana había superado los 8 billones de habitantes. Si seguimos con este ritmo de incremento, en el año 2050 seremos pues, aproximadamente 9,8 billones. Lógicamente el incremento de la población mundial pues, ha tenido necesariamente que ir acompañado de un incremento de la producción de alimentos, y la carne, la producción y consumo de carne pues, no ha sido una excepción, ¿no?
Entonces, la producción y consumo de carne ha aumentado pues, de una manera casi, podríamos decir, exponencial, particularmente, como vemos ahí, en los últimos 20-21 años, hasta alcanzar pues, los 350 millones de toneladas métricas anuales. El incremento en lo que va de siglo, es de un 53%, de tal manera que la cantidad de carne que se producía en un año, que se produce en un año, en estos veintitantos años, aumentó en 124 millones de toneladas métricas. Bien, es especialmente significativo el incremento que tuvo lugar entre el año 2020 y el año 2021, un 4%, el aumento de la producción y consumo de carne. Bien, y este aumento de la producción y del consumo de carne pues, ha tenido y está teniendo efectos pues, muy negativos sobre el medio ambiente, sobre el bienestar animal y sobre la salud también humana, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? En relación con los efectos sobre el medio ambiente, pues hay datos reveladores. La producción animal es responsable actualmente del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 70% del suelo cultivable lo es para conseguir alimentos para los animales, con destino a la alimentación animal. Y un dato que a mí particularmente me impactó, y es que además es verídico porque es un documento FAO, para producir un kilo de carne son necesarios o se utilizan 15.400 litros de agua. Esto es realmente, no sé, impactante, ¿no? Bien, en relación con el efecto sobre el bienestar animal, bueno, pues nosotros aquí en Occidente tenemos una normativa de bienestar animal que se respeta razonablemente y demás, pero en los países emergentes pues esta normativa no existe, ¿no? Y ya finalmente en lo que es el efecto sobre la salud humana, pues es de todos conocido que un consumo excesivo de carne, pues particularmente de carne roja, pues tiene un efecto negativo para la salud y bueno, pues agrava o en muchos casos provoca enfermedades pues tipo de diabetes, enfermedades coronarias y demás, algunos tipos de cáncer como cáncer colonorrectal y demás. Bien, ante la situación esta que hemos dibujado, pues son muchas, cada vez más las voces autorizadas, pues sobre todo investigadores, científicos y demás, personas relevantes que aconsejan que se frene o se disminuya la producción y consumo de carne y que la carne tradicional, la carne convencional, sea sustituida pues, por alguna alternativa, ¿no? Y aquí pues hay dos alternativas que son las que vamos a tratar hoy, que son en primer lugar la carne cultivada y en segundo lugar los análogos de la carne de origen vegetal. Bien, ambos productos, como vamos a ver, comparten en las últimas fases de la elaboración unos procesos comunes. Entonces, bueno, en el caso de la carne cultivada se cultivan los miocitos, vamos a ver en qué condiciones. En el caso de los análogos de la carne de origen vegetal, lo que se hace es partir de proteína vegetal que se texturiza, vamos a ver también cómo se hace todo esto. Y después, una vez que tenemos bien los miocitos para la carne cultivada o bien la proteína vegetal texturizada para los análogos de la carne de origen vegetal, pues se añaden otra serie de ingredientes a la mezcla. Y una vez que tenemos la mezcla formulada, por así decirlo, pues se hace un formateo de la pieza en una impresora 3D. Bien, toda vez que, como digo, la última parte del proceso es compartido por ambos tipos de productos, pues yo he estructurado esta charla de hoy pues de la siguiente manera. Vamos a hablar inicialmente del cultivo de miocitos. Vamos a hablar después de cómo se obtiene la proteína vegetal texturizada, cómo se texturiza, y después pues ya hablaremos de las fases comunes a ambos tipos, en la elaboración de ambos tipos de alimentos. Hablaremos de cómo se confeccionan las mezclas, las fórmulas, y después cómo se formatea la pieza final. Y finalmente también hablaremos de los controles analíticos que se hacen sobre los productos finales. Hablaremos un poco de normativa, a mí no es algo que me agrade demasiado, y después finalmente pues sí que hablaremos de algo interesante que son las ventajas y los inconvenientes de estos productos nuevos. Bien, comenzando con la carne cultivada y haciendo un poco de historia, pues yo he elegido estos sucesos relevantes o estas fechas relevantes. El padre de los cultivos celulares es este científico francés, Alexis Carrel, que era un médico, un biólogo también, que fue premio Nobel de Medicina y de Fisiología en el año 1912, y mantuvo durante 34 años vivos in vitro cultivos de células embrionarias de corazón de pollo.
Otro suceso importante, pues en el año 1934 este político inglés, Winston Churchill, publicó su ensayo Dentro de 50 años, y aquí de una manera premonitoria ya hablaba de que posiblemente en el futuro no hubiese que sacrificar animales para consumir carne, porque la carne podía conseguirse por otros métodos, decía que posiblemente cultivando y demás. Bien, lo cierto es que la investigación sobre carne cultivada se fue tomando forma en las 2 últimas décadas del siglo pasado. Se fue suavizando también el lenguaje. Inicialmente se hablaba de carne artificial, de carne de laboratorio, incluso aparecían en algunos textos carne de Frankenstein, y bueno, se pasó a hablar de carne cultivada, incluso de carne limpia y demás. Bien, esta investigación que se empezó en las 2 últimas décadas del siglo pasado, pues se apoyaba bastante o tomaba muchos datos de la medicina regenerativa, ¿no? La medicina regenerativa, bueno, pues que estaba buscando pues, cultivar células y obtener tejidos pues, para reponer tejidos dañados en algunas enfermedades humanas, tipo diabetes y demás. Bien, lo cierto es que en el año 1999 un empresario y científico holandés, Willem Frederik van Ellen, presenta la primera patente de producción industrial de carne cultivada. En el año 2005 tiene lugar otro suceso importante, y es que la revista Tissue Engineering presenta un artículo, o publica un artículo publicado también por unos autores holandeses, Edelman y colaboradores, producción de carne cultivada in vitro. Fue un artículo que causó bastante revuelo a nivel internacional y bueno, mucho debate en la comunidad científica. Y ya en el año 2013, pues, un profesor también holandés de la Universidad de Maastricht, Mark Post, este hombre pues, estuvo 3 meses cultivando miocitos para elaborar pues, del orden de 2 docenas de poco más de hamburguesas que, bueno, que degustó, hizo una degustación pública con sus colaboradores, con sus alumnos, con mucha presencia de prensa internacional y demás. Y ya pues, el año pasado tienen lugar dos sucesos importantes. El primero de ellos es que el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aprueba a 2 empresas americanas para que comercialicen su carne cultivada, ¿no? Y ese mismo año la Unión Europea también autoriza a una empresa checa para que comercialice carne cultivada, pero en este caso únicamente destinada al consumo animal, al consumo de mascotas. Bien, ya en este año en el que estamos, Israel autoriza a una empresa israelí, Aleph Farm, para la comercialización de su carne cultivada. Pero bueno, no todo iban a ser noticias buenas para el sector. También en este año, pues una docena de países europeos y unos pocos estados americanos desean prohibir, por razones que vamos a ver ahora, la carne cultivada. Bien, lo cierto es que este tópico de investigación, de una manera inusitada, ha atraído, por así decirlo, el interés de los científicos de una manera muy poderosa en los últimos 7 o 8 años. Como vemos ahí en esa gráfica, aparece el número de publicaciones científicas sobre este tópico. Hasta el año 2015 se habían publicado del orden de 100 artículos y en el año 2023 ya eran del orden de 1.200, 1.000 artículos los que se habían publicado con este tópico. O sea, en estos 7 o 8 años se publicaron 900 artículos y demás. Bien, comentar que esta investigación, como vamos a ver ahora, que hay alguna empresa española puntera en esto, es una investigación llevada a cabo por empresas muy pequeñas, con personal, bien es verdad, muy cualificado, algún veterinario hay en el tema, licenciados en Ciencia y Tecnología de Alimentos, estadísticos, matemáticos y demás. Vamos a ver que esto es también muy importante. Son empresas muy pequeñas, 30, 40, 50 personas, muy capitalizadas, por eso bueno, veremos que después esto puede tener algún problema y demás. Y bueno, el número de empresas también ha aumentado. Sí, el número de empresas también ha aumentado de manera exponencial en los últimos 7 o 8 años, de tal manera que las empresas que operaban en el año 2015, como vemos ahí, eran aproximadamente 7, y en la actualidad hay en torno a 180 empresas que hacen investigación con este tópico y demás. Bien, el esquema que vamos a ver, que vamos a desarrollar muy brevemente para hablar de la carne cultivada, es este que aparece aquí. Nosotros tenemos un animal donante, le hacemos una biopsia, le retiramos células musculares que después se cultivan in vitro, vamos a ver las condiciones también, y finalmente los miocitos cultivados
ya se ensamblan para formar la pieza de carne. Bien, el miocito es la célula madura del tejido muscular, es una célula altamente especializada, altamente diferenciada para la contracción muscular y demás. Vemos ahí, es una célula en general muy larga, muy voluminosa, puede medir hasta varios centímetros. Como vemos ahí, polinucleada, con muchas mitocondrias y demás para producir energía para la contracción. Y como ocurre con todas las células muy especializadas, muy diferenciadas, no se dividen. Entonces, si nosotros queremos cultivar miocitos, no tenemos más remedio, por así decirlo, que echar mano de los precursores, de células precursoras, de células mesenquimales, precursoras de los miocitos, y que se multipliquen in vitro y que después se diferencien in vitro, que sean capaces de hacer esto. Hay dos posibilidades técnicamente, las denominadas células satélite, que son las células que están involucradas en la regeneración de las heridas y demás, pero hay otra posibilidad que es de la que hacen uso mayoritariamente los investigadores, que son los mioblastos. Los mioblastos son las células madre, por así decirlo, del tejido muscular. Estos mioblastos, tenemos ahí una fotografía, son células, lógicamente, de menor tamaño, mesenquimales, mononucleadas y demás. Su presencia o su proporción en los músculos es variable dependiendo de multitud de factores, pero la proporción, como no puede ser de otra manera, es mucho mayor en los animales jóvenes, donde la sarcopoiesis es muy activa y demás. Bien, estos mioblastos tienen la capacidad, se multiplican in vitro y tienen la capacidad de que bajo determinados estímulos físicos y químicos pueden fusionarse, como vemos ahí, y a continuación evolucionan primero a miotubos, a lo que se llaman miotubos, y finalmente a lo que es la célula madura, al miocito, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco del proceso de obtención de los mioblastos, que no tiene mucha dificultad. Bueno, inicialmente nosotros partimos de un animal donante, que puede ser de cualquier especie, ovino, caprino, porcino, pues conejo, aves, cualquier animal del que queramos obtener, cualquier especie de la que queramos obtener la carne. También se han hecho trabajos con especies exóticas y demás. Eso sí, el animal tiene que ser joven, debido a que, como decíamos, tiene mayor proporción de mioblastos en el tejido muscular. Se realiza una biopsia con una técnica quirúrgica apropiada, que no lacere mucho los tejidos y demás. Y con el material biopsiado, inicialmente lo que se hace es eliminar el epimisio y las inserciones tendinosas, tendinosas. Pues a continuación lo que se hace es separar las células mediante disociación enzimática, con tripsina y con colagenasa. Se obtiene entonces una mezcla de miocitos, mioblastos y restos celulares, y después se seleccionan los mioblastos mediante una doble filtración. Inicialmente filtramos a través de un filtro de tamaño de luz de 100 micras, ahí quedan retenidos los miocitos, que son las células mayores, más grandes, más voluminosas. Los mioblastos pasan al filtrado, pero después los mioblastos los retenemos en otro filtro de 20 micras de tamaño de luz. Bien, esos mioblastos que nosotros obtenemos así, separamos así, los lavamos en el medio de cultivo que vamos a ver a continuación, y a continuación pues ya se inocularían en lo que es el bioreactor. El inóculo inicial que se pone en el bioreactor es entre 5 por 10 elevado a la 4 y 10 elevado a la 5 mioblastos por mililitro. Bien, aquí ya empiezan los problemas. Las condiciones de cultivo y diferenciación de los mioblastos, pues el medio de cultivo es, como vamos a ver, como vemos ahí, un medio muy caro, un medio muy exclusivo. Vemos ahí que tiene 3 suplementos, un 20% de suero fetal bovino, un 0,5% de extracto de embrión de polio, después lleva 2 antibióticos. Vamos a ver que el sentido de los 2 antibióticos es que son cultivos muy largos, 38, 40 días, con lo cual las posibilidades de que haya una contaminación microbiana y demás pues son grandes y demás. Es un medio, además, que hay que esterilizarlo por filtración. Es el medio, bueno, se me olvidó de comentar, el medio de Eagle modificado por Rubeco. Hay que esterilizarlo por filtración, lo cual es un inconveniente añadido. Y uno de los problemas ya que aparecen es que hay dos componentes, 2 suplementos. El suero fetal bovino, bueno, el suero fetal bovino se ha intentado sustituirlo por suero de caballo, pero la sustitución no fue exitosa, no resultó. Y bueno, lo que es el suero fetal bovino y el extracto de embrión de pollo,
pues esto ya desmonta todo lo que es esta ética de evitar el sufrimiento animal y de evitar que, bueno, que nos vende toda la gente partidaria de todos estos productos, ¿no? Bien, las condiciones de cultivo: 37 grados centígrados, 5% de anhídrido carbónico y saturación de humedad. Bien, el cultivo se lleva a cabo en bioreactores y aquí ya tenemos muchos otros problemas. Hay una empresa israelí que es de la que proceden la fotografía de los bioreactores, cultivo en medio líquido, y aquí ya, como os decía, como os iba a comentar, tenemos el primer problema, y es que los mioblastos, igual que el resto de células mesenquimales, tienen una característica que los embriólogos llaman o dicen que son células dependientes de anclaje, es decir, que para multiplicarse y para diferenciarse necesitan estar en contacto con una superficie sólida, ¿no? Entonces, pues bueno, pueden ser cultivadas en una placa Petri, en un frasco de Rus, en un laboratorio, sin problema, pero claro, cuando nosotros queremos hacer un cultivo en un medio líquido, en masa y demás, pues el problema hay que solucionarlo. Entonces lo que se hace es establecer lo que se denomina un sistema de andamios. En el interior de los bioreactores se colocan redes tridimensionales de colágeno, esas en las paredes o en los hilos de esas redes. Yo he incluido en esta transparencia una fotografía ahí abajo con lo que serían estos andamios y demás de colágeno. Entonces ahí es donde los mioblastos se van a adherir y se van a multiplicar y a diferenciarse y demás. Se han intentado sustituir estos andamios por perlas de colágeno, con un resultado que no es tan bueno como cuando se utilizan redes tridimensionales de colágeno. Bien, y otro problema que hay aquí, muy severo, es el escalado del proceso, ¿no? Estos bioreactores, se empezó trabajando con bioreactores de 1,5 litros, en la actualidad se ha escalado de una manera exitosa a 5 litros, pero para que nos hagamos todos una idea, en la industria, cuando se cultivan microorganismos, pues bacterias o levaduras o mohos para producir biomasa o para producir cualquier biomolécula, los reactores tienen de 5.000 litros para arriba, hasta 25.000 litros. O sea, 25.000 suele ser el volumen más frecuente. Y conclusión, que hasta que no se escale exitosamente el proceso de cultivo en bioreactores, este producto nunca será rentable económicamente y nunca podrá, pues, competir ni de lejos con la carne convencional y demás. Bien, un apunte acerca del rendimiento, que también ese es otro problema. La información que hay en la bibliografía es muy escasa. Yo he recabado, he hecho, bueno, pues bastante revisión y demás, y solo en un artículo, porque bueno, aquí estamos en un mundo un universo de tecnología puntera, entonces aquí la gente, vimos que había muchísimas publicaciones y demás, pero la gente realmente cuando tiene un avance lo patenta y no lo publica. O sea, es un mundo totalmente distinto al nuestro, ¿no? Y bueno, aparecen escasos datos. Cuando se parte de 5 por 10 elevado a la 4 mioblastos por mililitro, al cabo de 38-40 días de cultivo tenemos 10 elevado a la 6 miocitos por mililitro. Bien, es verdad que el miocito es una célula más voluminosa, con más biomasa y demás, pero como vemos el rendimiento es bastante poco. Bien, esta es una transparencia que ya es un poco el resumen de lo que acabamos de comentar, cómo se cómo se obtienen finalmente los miocitos. Se parte del animal donante, se retiran los mioblastos y demás. Los mioblastos ya se introducen en el reactor, donde previamente hemos puesto este sistema de andamios y demás, y el medio de cultivo, y después, pues bueno, pues tras esos 38, 40, incluso 45 días a veces de cultivo, pues se recogen las células y seguidamente pues se procesa la carne. Bien, vamos ahora con los análogos de la carne de origen vegetal. Aquí en este caso, en lugar de miocitos, pues partimos de proteína vegetal texturizada. O sea, los análogos de la carne de origen vegetal pues son productos elaborados a partir de proteína de origen vegetal, pues imitan lo que es la apariencia externa y el sabor y la textura de la carne convencional. Bien, aquí inicialmente pues partimos de proteína vegetal, que puede ser, en teoría, en principio, de cualquier origen. Puede ser de cereales, de leguminosas, de semillas oleaginosas, de frutos secos, de semillas comestibles, pseudocereales, tubérculos y demás. Bien, es verdad que no todas las proteínas son igualmente aptas para el proceso. Se está trabajando muchísimo con soja,
y también con una proteína, modernamente está cogiendo auge, de la proteína de guisante amarillo, que es, al parecer, con unas propiedades muy interesantes para esta finalidad. Bien, inicialmente la proteína se extrae. La proteína se extrajo siempre con una disolución alcalina, pero en la industria ya, bueno, pues el tiempo es oro y demás, entonces con la finalidad de lograr extracciones más rápidas y más eficaces, pues se recurre a técnicas de extracción ayudadas pues, por técnicas bioquímicas, utilización de enzimas, por técnicas físicas, como ponemos ahí, utilización de microondas, de ultrasonidos, campos eléctricos pulsados, descargas eléctricas de alto voltaje. Incluso a veces pues, se sustituye el disolvente y el agua se sustituye pues, por disolventes más eficaces como pueden ser fluidos supercríticos, fluidos subcríticos o disolventes eutécticos profundos, ¿no? Bien, una vez que nosotros tenemos la proteína extraída, la operación siguiente es la texturización. O sea, se trata de conferir a la proteína una textura fibrosa que imite, que se asemeje lo más posible a la textura de la carne. Y la texturización de la proteína se hace, bueno, se lleva haciendo ya hace mucho tiempo por una técnica que es la extrusión, ¿no? La extrusión es un proceso en el que en determinadas condiciones de humedad, temperatura y trabajo mecánico, nosotros lo que hacemos es deconstruimos la proteína, por así decirlo, rompemos los enlaces que estabilizan las estructuras secundaria y terciaria, entonces nos quedamos con la estructura primaria de las proteínas, que son las cadenas polipeptídicas, y a continuación estas cadenas polipeptídicas se alinean formando fibras, ¿no? Bien, tradicionalmente, bueno, en los últimos años, como decíamos, el proceso de extrusión no es nada nuevo. Se hacía la extrusión por dos técnicas, bien extrusión de alta humedad o bien extrusión de baja humedad, pero estos procesos antiguos, por así decirlo, de extrusión, no nos permiten seleccionar o controlar, por así decirlo, la orientación de las fibras de una manera eficaz, ¿no? Entonces, modernamente se ha puesto a punto, además es una empresa española, Novamit, una empresa catalana, la que ha puesto a punto este nuevo sistema, que es la microextrusión a baja presión y temperatura. Entonces, este nuevo proceso nos permite elegir a voluntad el número de fibras, el grosor de fibras, la orientación de las fibras, incluso también la viscosidad del medio. Bien, eso que tenemos al fondo sería la proteína vegetal extruida, o sea, ya vemos ahí la textura fibrosa, las fibras que simularían con bastante éxito la estructura fibrosa de la carne, ¿no? Bien, una vez que tenemos la proteína vegetal extruida, pues ya el proceso ya es común para ambos productos, ¿no? Tenemos la fase siguiente sería establecer la fórmula, ¿no? Y aquí pues el componente principal serían los miocitos en el caso de la carne cultivada, o la proteína vegetal texturizada en el caso de los análogos de la carne de origen vegetal, ¿no? A estos componentes principales o al componente principal nosotros añadimos grasa. Se suele preferir aceite de girasol que se hidrogena con la finalidad de que tenga a temperatura ambiente una consistencia sólida o semisólida que se asemeje más a la consistencia de la grasa de la carne. Se añaden también aglutinantes, sobre todo alginato sódico. El alginato sódico es un polisacárido de ácidos urónicos que se extrae de algas pardas y es un buen aglutinante. Y después las industrias, pues en sus fórmulas suelen añadir otros ingredientes. Los más importantes quizás sean la fibra y los compuestos polifenólicos. Estos ingredientes pues tienen, como vemos ahí, dos tipos de propiedades. Tienen en primer lugar propiedades tecnofuncionales que hacen que nuestro producto se parezca más a la carne convencional, a la carne clásica. Y por otra parte tienen también propiedades biofuncionales, y es que resultan, pues, tienen algún efecto beneficioso para la salud del consumidor, ¿no? Se añaden también especias, aditivos, fundamentalmente en el caso de los análogos de la carne de origen vegetal, colorantes. Aquí se opta por la mioglobina, que es el pigmento responsable del color de la carne. También se pueden utilizar antocianos, taninos y demás. También se utilizan aditivos antioxidantes, aditivos conservantes y demás. También, finalmente, sal y agua, ¿no? Bien, una vez que nosotros tenemos la fórmula, la mezcla, la fase siguiente es formatear la pieza de nuestro producto, ¿no? Y esto es un proceso que se hace, como vemos ahí, en dos fases,
dos etapas. En la primera de ellas, que pongo yo ahí, del alimento a los datos. Nosotros tomamos la pieza que queremos emular, que puede ser pues, una chuletilla de cordero, puede ser un entrecot, puede ser un chuletón, puede ser un muslo de pollo o de pavo, bueno, lo que nosotros queramos, y lo sometemos a una TAC, a una tomografía axial computerizada. También se puede hacer con resonancia magnética nuclear. Bien, entonces la pieza de carne natural pues tiene su arquitectura, por así decirlo, ¿no? Tiene pues, bueno, pues haces de fibras musculares rodeadas pues, por membranas de colágeno y elastina y reticulina, o sea, de tejido conjuntivo, pero tiene también pues, vasos sanguíneos, tiene nervios, tiene grasa subcutánea, tiene grasa intramuscular, intermuscular y demás. Y lo que hace la TAC es leer, por así decirlo, todos, bueno, podríamos decir, todos estos accidentes geográficos que tiene la pieza natural y los transforma en vectores, o sea, en puntos, rectas, planos, y al final lo que hace es elaborar un mapa tridimensional de objetos y demás. Y nosotros esa información que hemos retirado de la TAC o de la resonancia, lo que hacemos es se la introducimos a la impresora 3D. Además, con una ventaja de que nosotros podemos modificar, antes de introducirle los datos a la impresora 3D, podemos modificarlos a nuestra conveniencia. Por ejemplo, podemos decir, bueno, pues la resonancia o la TAC ha leído o ha escaneado una pieza que tiene 3 centímetros de grasa subcutánea, pero nosotros queremos que la pieza que vamos a imprimir tenga solo 2 centímetros de grasa subcutánea y le queremos meter pues, grasa infiltrada, grasa intramuscular, por ejemplo, ¿no? Bueno, una vez que nosotros introducimos los datos a la impresora 3D, vamos a ver ahora una impresora 3D en la siguiente diapositiva, pues ya la impresora 3D, con esos datos que le hemos suministrado, imprime nuestra pieza de carne cultivada o del análogo cárnico de la carne de origen vegetal. Bien, esto es una impresora 3D de una empresa de Navarra que es puntera en investigación en este campo, de Cocús, y bueno, y ahí vemos en la parte de abajo la impresora 3D y las tolvas que vemos arriba, pues ahí irían los ingredientes de la mezcla, de la fórmula, ¿no? Las mezclas pueden ser tan sencillas como que lleven 4 o 5 ingredientes, en este caso hay 4 ingredientes, pues posiblemente sean miocitos, grasa, alginato sódico y, bueno, fibra, sobre todo se utiliza mucho fibra de zanahoria, ¿no? Bueno, y pueden ser tan sencillas como tener 4 o 5 ingredientes, o incluso, bueno, pues hay mezclas, hay fórmulas que tienen 12, 13, 14, incluso 15 ingredientes, ya hablaremos ahora un poco de esto también. Bien, una vez que nosotros tenemos formateada nuestra pieza de carne cultivada o del análogo vegetal, bueno, pues esta pieza la sometemos a una batería de análisis, pues multitud de análisis físico-químico, ¿no? O sea, bueno, pues se hace composición química aproximada, pues humedad, grasa, proteína, cloruros, cenizas y demás, se hacen también macro y microelementos minerales, se hacen aminoácidos, se hacen ácidos grasos y demás. Muy importante el análisis sensorial, porque después de todo el consumidor es el que prueba el producto, es el que va a juzgar, es el juez más estricto de todo esto que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y aquí el análisis sensorial pues se puede utilizar un jurado de catadores entrenados o se puede utilizar un panel de consumidores que son gente que no está entrenada, pero sí que consumen habitualmente carne, ¿no? Y bueno, y hacemos uso pues, de todas las técnicas que el análisis sensorial pone a nuestra disposición, ¿no? Pues podemos hacer pues, desde un análisis descriptivo, nosotros fijamos unos atributos pues, de color, aroma, textura, y nosotros pues, pedimos que a los catadores o a los consumidores que nos puntúen cada uno de sus atributos pues, en una escala pues, entre 0 y 5, entre 0 y 10 y demás. O podemos hacer, y este es uno de los casos en los que está indicado este tipo de análisis sensorial, podemos hacer lo que se llaman las pruebas dúo-trío. La prueba dúo sería que nosotros presentamos a los catadores o a los consumidores una muestra de carne convencional y una muestra del producto que nosotros hemos elaborado, carne cultivada o análogo, ¿no? Eso sería una prueba dúo y se las presentamos de modo ciego, por supuesto. La prueba trío sería presentarle 3 muestras, puede ser una de carne y las otras 2 del análogo o de la carne cultivada,
o bien podemos presentarle dos muestras de carne convencional y una de la carne cultivada o del análogo que nosotros hemos elaborado. Y aquí lo que buscamos es que los consumidores o los catadores pues sepan identificar las diferencias. En primer lugar, si son capaces de diferenciar, de identificar cuál es cuál, y en segundo lugar, pues también que nos digan su opinión sobre las diferencias que encuentran entre los productos que están catando y demás, que están consumiendo. Muy importante finalmente el análisis de perfil de textura, o el análisis de la textura. La textura aquí suele ser algo en lo que fallan todos estos productos, porque la textura de la carne es una textura muy compleja, porque es muy heterogénea, pues hay ahí tejido muscular, pero después hay tejido conjuntivo y demás. Bueno, entonces el análisis de textura se hace por un test instrumental, que es el análisis de perfil de textura. Este test instrumental fue puesto a punto en el siglo pasado, en los años 60, en un centro de investigación de Estados Unidos y demás. En la actualidad pues se fueron perfeccionando los instrumentos, los aparatos, y en la actualidad se hace por un analizador de textura que lo tenemos ahí, que es el TAXT. Entonces aquí lo que se hace es que se coge la muestra. Como vemos ahí, el aparato tiene una célula que comprime a la muestra y se hace dos compresiones, con la muestra problema se hacen dos compresiones sucesivas, ¿no? Y bueno, en cada una, y después nosotros al final lo que hacemos es representar frente al tiempo la fuerza que hace la célula sobre el alimento problema en cada una de las compresiones, ¿no? En cada una de las compresiones, como vemos ahí, la célula va aumentando la fuerza que ejerce sobre el producto, hasta que llega un momento que logra vencer la resistencia que opone el producto, ¿no? Y en la segunda compresión igual, ¿no? Entonces, pues al final tenemos ahí dos picos, ¿eh? Entonces tenemos una serie de datos que nos toma el aparato, que sería pues la fuerza máxima en cada uno de los picos, las áreas que se encuentran en el interior de los picos, y después también hay distancias y demás. Bueno, con todos estos datos que el aparato toma y registra, pues al final nos da una serie de parámetros que son fracturabilidad, dureza, adhesividad, cohesividad, elasticidad, gomosidad, masticabilidad y resiliencia, ¿no? Bien, nosotros con todos estos datos analíticos que hemos recabado del producto que nosotros hemos elaborado, de nuestra carne cultivada, de nuestro análogo vegetal y demás, pues lo que hacemos es elaboramos una base de datos, se elabora una base de datos. En la práctica la industria lo que hace es elaborar productos con multitud de fórmulas distintas, donde varían pues eso, la naturaleza de los ingredientes, pero también las proporciones, las combinaciones y demás, y con cada una de esas recetas, por así decirlo, con cada una de esas fórmulas, elabora el producto correspondiente y lo somete a toda esa batería de análisis que hemos visto, y al final pues tenemos ahí bases de datos pues amplísimas, ¿no? Bueno, y al final, después, a continuación, viene el análisis estadístico de esos datos, ¿no? Y aquí, pues bueno, aquí se utilizan ya técnicas de inferencia estadística, de lo que se denomina técnicamente de minería estadística, pues desde técnicas que utilizan los denominados clasificadores bayesianos ingenuos, hasta técnicas que utilizan pues eso, algoritmos de clasificación pues más sofisticados, como pueden ser árboles de decisión o regresiones logísticas o de este tipo y demás, y todo ello también pues con herramientas muy poderosas como son ahora la inteligencia artificial y todo esto de las redes neuronales y demás. Bien, al final nosotros, en definitiva, analizamos todos esos datos y establecemos una correlación entre la naturaleza de los ingredientes, sus proporciones y sus combinaciones y los valores de los parámetros analíticos que nosotros hemos determinado, con la finalidad última, que duda cabe, de identificar para cada pieza de carne natural específica la fórmula que a nosotros nos ofrece un producto que se mimetiza más, o sea, que es más parecido a la carne natural que nosotros queremos imitar, ¿no? Por así decirlo. Bien, otra cosa importante es que cuando nosotros hacemos este análisis estadístico de los datos podemos crear también modelos predictivos, de tal manera que nosotros podemos en un momento dado saber lo exitosa o no que va a ser una mezcla sin necesidad de hacer la fórmula, de formatearla y de someterla pues a toda esa batería de análisis que vimos antes. Bien, una vez que hemos visto más o menos cómo se procede, de una manera muy resumida, porque lógicamente el tiempo del que disponemos no da para mucho más, vamos a hablar un poco de la normativa, ¿no?
En relación con la carne cultivada, no está autorizada en la Unión Europea. Bueno, y hay multitud de presiones, porque lo comentábamos antes aquí charlando, pues aquí son empresas, muchas, las que están investigando, muy capitalizadas, los inversores pues están ya poniéndose nerviosos en muchas ocasiones y demás, y bueno, pero todavía ahora, en este momento, no se ha autorizado la carne cultivada en la Unión Europea, ¿no? En relación con los análogos de la carne de origen vegetal, pues aquí, si vemos antes, la mayor parte de los ingredientes, o todos los ingredientes que se utilizan, son o alimentos naturales, o bien pues ingredientes o aditivos que ya están generalmente reconocidos como seguros, los denominados grasos, o sea, que ya se utilizan en otros productos. Si en algún momento, con la idea de elaborar un producto que se pareciese lo más posible a la carne natural, a la carne convencional, nosotros tuviésemos la tentación o quisiésemos introducir un nuevo ingrediente o un nuevo aditivo que no ha sido previamente utilizado, entonces esos ingredientes y esos aditivos nuevos se han de acoger o han de cumplir esos dos reglamentos que tenemos ahí, el reglamento de la Unión Europea 2015/2083 sobre nuevos alimentos y el reglamento de la Comunidad Europea número 1333/2008 sobre aditivos alimentarios. Básicamente, ¿qué dicen estos reglamentos? Que si hay un aditivo nuevo, si hay un ingrediente nuevo, tiene que ser sometido a una evaluación de seguridad conforme a protocolos y normas de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y solo una vez que sean aprobados, que sean ya reconocidos como seguros, ya se pueden introducir en las fórmulas de los productos. Bien, y ahora ya para finalizar, pues algo que, bueno, que es opinable todo esto, y bueno, esto siempre es controvertido, vamos a hablar un poco sobre las ventajas y los inconvenientes de la carne cultivada y de los análogos de la carne de origen vegetal. Estas son las ventajas. Yo lo que hice es enumerar ahí las ventajas que aparecen en los enunciados de los defensores de estos productos, pero vamos a ir pues un poco, como personas críticas que somos, vamos a ir un poco buscándole las costuras a todo esto, ¿no? Bueno, ellos dicen que son más sostenibles, menor impacto sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático. Bueno, esto es cierto, pongo yo ahí, aunque con reservas, en los análogos de la carne de origen vegetal. Bien, es verdad que los análogos de la carne de origen vegetal están utilizando sobre todo proteína de soja. La soja, no hay más que ver los problemas que las plantaciones estas intensivas de soja están causando en Argentina, Brasil, Uruguay y demás, agriculturas muy intensivas con utilización de muchos plaguicidas. Aparecen enfermedades en los habitantes de las zonas y demás, entonces ya ponemos ahí, aunque con reservas. Y desde luego es discutible también en el caso de la carne cultivada, ¿no? Yo pongo ahí dos referencias que tratan sobre este tema. Y en el caso del impacto sobre el medio ambiente, bueno, pues el impacto sobre el medio ambiente hasta ahora es mínimo, porque la elaboración de carne cultivada todavía no ha despegado, o sea, ahí, bueno, se está trabajando a nivel experimental, hay pequeñas producciones a pérdidas y demás, pero en el momento que se logre escalar el proceso, pues ahí va a haber una cantidad de efluentes, de medios de cultivo, de material desechable que se haya utilizado y demás, bueno, pues el medio ambiente pues lógicamente va a sufrir. Los efectos sobre el cambio climático, la producción animal, pues lo que hace es generar metano y anhídrido carbónico, pero todo lo que es la carne cultivada, pues vemos que ahí pues hay todos estos bioreactores que tienen que estar termostatados, ahí se consume energía, después los procesos de formateado y demás, eso pues implica pues mucha tecnología y mucho consumo de energía y por lo tanto mucha generación de anhídrido carbónico también. Bien. Otra ventaja, producción más rápida y eficiente. Pues esto sí que es una ventaja incuestionable, ¿no? Ponemos ahí el tiempo que tarda en crearse un pollo broiler, entre 5 y 7 semanas, por término medio un cordero entre 6 y 8 meses. Estos son datos realizados con los hábitos alimentarios de Europa y de Estados Unidos y demás. Aquí consumimos pues, animales más jóvenes y demás, pero acortamos un poco más los tiempos. Pero, por ejemplo, el cordero entre 6 y 8 meses, la ternera entre 12 y 18 meses, bien. Los procesos de elaboración de estos productos que estamos hablando pues son más cortos, ¿no? Indudablemente. ¿Evitan el sufrimiento animal? Bueno, pues en el caso de la carne cultivada, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Hay ahí unos animales que están siendo biopsiados sistemáticamente, que bueno, no, yo creo que deberán de sufrir algo. Y después esos dos suplementos del medio de cultivo para obtener los miocitos, el extracto de embrión de pollo y el suero fetal bovino, que lógicamente ahí también conlleva su obtención algo de sufrimiento animal.
Otra ventaja, cumplen los requerimientos de vegetarianos, veganos y colectivos que solo consumen carne procedente de sacrificios rituales. Pues esto, en el caso de la carne cultivada, pues no cumple los requerimientos de los vegetarianos y veganos, ¿no? Y finalmente, que esto también vamos a ver que es después que es discutible, pero productos más saludables, nutricionalmente balanceados y seguros sanitariamente. Bueno, pues esto, aquí hay mucho de verdad, porque nosotros podemos introducir también ingredientes saludables que mejoran o benefician la salud del consumidor y demás, los ingredientes biofuncionales que veíamos antes, y seguros sanitariamente, pues lógicamente con este tipo de productos se evitan pues, todas las zoonosis que pueda transmitir la carne, también problemas o enfermedades que pueden ser transmitidas por microorganismos que contaminan a la carne en mataderos, salas de despiece y demás. Bueno, aquí también hay algo de cierto. Inconvenientes de la carne cultivada y de los análogos de la carne de origen vegetal. Aquí hay inconvenientes, pues como vamos a ver, severísimos, ¿no? Caminamos hacia alimentos más artificiales. Bueno, pues esto es una realidad. O sea, evolutivamente nuestro aparato digestivo y nuestro organismo está, bueno, pues, a través de los milenios, pues, adaptado a consumir alimentos naturales. Pues carne, leche, pescado, huevos, vegetales y demás. Bueno, y estos alimentos formulados, pues, a medio y largo plazo no se sabe los efectos que pueden tener sobre la salud y de hecho, bueno, pues todos estos, bueno, hay muchos de estos alimentos ultraprocesados y demás que ya están siendo responsabilizados de algunos tipos de enfermedades, sobre todo de cáncer y demás. Bien, precio más elevado, indudablemente, en la actualidad el precio es mucho más elevado, a lo mejor en el futuro, cuando se logren escalar los procesos, se reducirán costes de fabricación y demás, y es posible que los precios pasen a ser más competitivos, más similares a los de la carne convencional, pero hoy por hoy los productos que hay en el mercado, que son los análogos, aquí entre nosotros los análogos de origen vegetal, son productos mucho más caros. Hundimiento de economías de países productores de carne, indudablemente. Hay países que, bueno, que tienen una fuente de riqueza importantísima en la producción de carne, digamos, pues eso, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, después Australia, Nueva Zelanda y demás, también con el ovino y bovino y demás. Lógicamente estos países que tienen una fuente de ingresos importantísima en la carne, si en algún momento dado se sustituyese la carne natural por esta carne cultivada o estos análogos, pues la economía de estos países sufriría un quebranto indudable, ¿no? Abandono rural, evidentemente, ¿no? Actualmente pues la carne se produce en el medio rural, ¿no? Sobre todo en muchos casos en régimen extensivo, ¿no? Es esperable que todas estas fábricas de estos nuevos productos pues, se sitúen cerca de los centros de consumo, cerca de las ciudades, con lo cual pues, el rural se abandonaría, incluso pastizales se abandonarían, habría crecimiento de vegetación y demás, con lo cual pues, habría un grave problema de ordenación del territorio. Amenaza para la biodiversidad y la variabilidad genética animal, pues también es un hecho claro, ¿no? Nosotros, si se sustituyese la carne convencional por la carne cultivada, pues ya nosotros solo necesitaríamos los animales como donantes de mioblastos, se reducirían notablemente las poblaciones, habría razas que desaparecerían porque se tendería a trabajar con estirpes que produzcan más mioblastos o que tengan un comportamiento mejor y demás. Lógicamente, al reducir pues, las poblaciones y demás, pues, bueno, y al desaparecer razas, pues la biodiversidad y lo que es la variabilidad genética, al reducir las poblaciones, pues disminuiría notablemente, se verían amenazadas. Mayor dependencia energética en la producción, evidentemente. Todos estos procesos que hemos comentado son más dependientes de energía, consumen más energía que la producción de la carne convencional, ¿no? Problemas de intolerancia a proteínas vegetales, pues esto también es un problema que puede ser serio, ¿no? Nosotros actualmente consumimos proteínas vegetales, las proteínas vegetales en general son alergenos muy poderosos, ¿no? Y nosotros actualmente consumimos proteínas vegetales en muy pequeñas cantidades porque los vegetales tienen un porcentaje de proteína muy pequeño. En el momento que nosotros consumamos concentrados de proteína vegetal, como son los análogos de la carne de origen vegetal, pues ahí seguro se dispararían los problemas de intolerancia y demás a este tipo de proteínas. Otro inconveniente, rechazo por parte de los consumidores, en el caso de la carne cultivada. Y aquí hay un artículo que yo he referenciado ahí, de Rombach y colaboradores del año 2022,
sobre una muestra de 3.000 personas, 3.060 me parece que eran, de distintos países, de los más relevantes, Estados Unidos, Inglaterra, China, también aquí en Europa, Alemania, Francia, Italia, España, también colaboró una profesora de Valladolid, pues hicieron una entrevista, por así decirlo, o interpelaron a esas 3.000 y pico personas y les hacían 3 preguntas. Le dirían, bueno, ¿está usted dispuesto a probar la carne cultivada? Y la segunda, ¿estaría usted dispuesto a consumir habitualmente carne cultivada? Y la tercera, ¿estaría usted dispuesto a pagar un sobreprecio por la carne cultivada? Y el porcentaje de respuestas positivas pues iba disminuyendo paulatinamente en estas 3 preguntas, ¿no? Eran prácticamente todos los que estaban dispuestos a probarla, no tenían problema. A la hora de hablar de consumo habitual, pues la gente ya se echaba para atrás, los porcentajes disminuían muchísimo, porque hay una cuestión que a lo mejor forma parte de nuestra naturaleza humana, de nuestra autodefensa, que es lo que se llama la neofobia alimentaria. O sea, tendemos a no consumir alimentos que desconocemos, ¿no? Pues, a lo mejor posiblemente porque de una manera instintiva pues desconocemos los efectos negativos que pueden tener para nuestra salud, ¿no? Y finalmente cuando preguntaban si estaban dispuestos a pagar un sobreprecio, pues ahí prácticamente el porcentaje de respuestas positivas era mínimo, ¿no? Y finalmente ausencia de regulación. De aquí este es un problema que, bueno, ya están apareciendo, se están presentando en los juzgados las primeras demandas o querellas y demás, porque realmente estos son productos nuevos y los productos nuevos pues exigen o demandan denominaciones nuevas y no se pueden, es una indignidad o es una ilegalidad, ¿no? El utilizar nombres de productos tradicionales que no tienen nada que ver. Yo, por ejemplo, para ilustrar esto que estamos comentando, yo he elegido esta foto de estas barquetas, que es una lineal de un supermercado y demás, con bacon, es un análogo de la carne de origen vegetal, ese producto. Bueno, y pone bacon vegano de Foodies, que es la empresa que comercializa con Cocus, con esta empresa navarra que vimos antes. Bueno, pues ahí hay una proteína vegetal texturizada y después hay una grasa, que es aceite de girasol, hidrogenado y demás, y se ha formateado pues lonchas que imitan al bacon, pero bueno, eso de bacon no tiene nada, ¿no? Pues en un momento dado, pues una asociación de fabricantes de productos cárnicos y demás, pues puede decir, oiga, mire, no utilicen el nombre de un producto que la gente conoce, que la gente aprecia, que la gente lleva secularmente consumiendo, para publicitar un producto o para anunciar un producto que no tiene nada que ver, ¿no? En el fondo, ¿no? Bien, y ya para finalizar, pues yo he elegido unas fotografías así de los productos estos para ver un poco cómo son, entre comillas, ¿no? Esto sería un entrecot de carne cultivada, ¿no? Se ven ahí los miocitos de esta empresa de Cocus, de esta empresa navarra, que es una empresa puntera, ¿no? Este sería el mismo entrecot, pero de proteína vegetal, o sea, un análogo de la carne de origen vegetal. Bueno, aquí pues posiblemente hayan utilizado mioglobina o hayan utilizado algún pigmento para teñir la proteína, para que nos dé ese aspecto de magro y demás. Esto sería un chuletero de carne cultivada, se ven ahí, bueno, los miocitos y demás. Esto sería una cinta de tocino de origen vegetal. Y bueno, y finalmente en esta barqueta, pues que es de Foodies, de esta empresa de Navarra, pues en esa barqueta aparece lo que serían, según ellos, lonchas de bacon, dice ahí de origen vegetal, 100% vegano, pero bueno, eso de bacon, pues no, me gustaría saber cómo quedaría eso cuando se fría con unos huevos en una sartén, ¿no? A ver cómo quedaría, ¿no? Entonces, bueno, y eso es todo, pues muchísimas gracias por los